buenos días, doctora Adriana Sánchez. Mi nombre es Maite Gavilanes y mi compañera Valentina Sandoval. Y hoy, mediante el caso clínico que le vamos a presentar, vamos a poder observar los impactos que tiene directamente en el paciente cuando existe una lesión en el cerebro. La afasia es un trastorno del lenguaje adquirido, consecuencia de un daño cerebral que afecta la capacidad de comprender o producir lenguaje. Dentro de sus variantes, la afasia global es la forma más severa porque compromete tanto a la comprensión como a la expresión, la lectura y la escritura. Y para comprender mejor este trastorno, vamos a presentar un caso clínico real. Se trata de un paciente masculino de 48 años de edad que sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo tras una caída. Llegó inconsciente, con fractura occipital, hemorragias intracraneales y posteriormente fue sometido a una craneectomía descomprensiva. El paciente presentó múltiples secuelas neurológicas. Entre los sistemas más destacados están lenguaje no afluente, frases cortas y sin estructura, parafrasias, deficiente comprensión, incapacidad de leer y escribir, dificultad en el cálculo, deterioro de memoria y atención y desorientación temporal. Todo esto configura un cuadro típico de afasia global. Ahora vamos a analizar una por una las zonas cerebrales afectadas para entender cómo estas lesiones se traducen en los síntomas observados. Empecemos con el área de Broca, ubicado en el giro frontal inferior del hemisferio izquierdo. Esta región es esencial para la producción del habla y la construcción gramatical de las frases. Cuando se daña, como ocurrió en este caso por contusiones frontales, el paciente pierde fluidez verbal y produce oraciones sin una estructura adecuada. Después tenemos al área de Wernicke. Como se puede ver, está localizada en la parte posterior del giro temporal superior izquierdo. Su función es fundamental para comprender el lenguaje. La relación en esta área explica por qué el paciente no logra entender lo que escucha y presenta parafrasia, es decir, sustitución de palabras por otras incorrectas. No podemos olvidar al fascículo arqueado, la vía de sustancia blanca que conecta el área de Broca con el área de Wernicke. Cuando se interrumpe esta conexión, como ocurre en lesiones traumáticas, el paciente es incapaz de repetir palabras y la coordinación entre comprensión y producción se encuentran afectados. Además, las áreas prefrontales dorsolaterales participan en la atención, memoria de trabajo. Por eso, el paciente muestra dificultades para concentrarse y recordar información reciente. La ínsula, ubicada bajo la corteza frontal y temporal, está implicada en la coordinación motora del habla. Su lesión agrava la falta de fluidez y altera la articulación. Luego tenemos al giro angular y supramarginal. Se encuentra en el lóbulo parietal inferior. También cumple un papel central. El primero interviene en lectura, escritura y cálculo. El segundo, el procesamiento fonológico. Su afectación explica por qué el paciente no puede leer, escribir ni realizar operaciones matemáticas. Finalmente, el hipocampo se encuentra en profundidad del lóbulo temporal, específicamente en la superficie medial de cada hemisferio cerebral, responsable de la consolidación de la memoria. El daño en esta zona produce deterioro de memoria episódica, sumándose al cuadro general.
Área de Broca. Antes de la lesión, el paciente podía hablar de manera fluida, formar oraciones completas, contar historias, expresar emociones y pedir lo que necesitara. Después de la lesión, ahora su lenguaje es muy reducido, con frases cortas o incompletas. Le cuesta mucho iniciar una conversación y no puede expresar ideas complejas. Esto lo frustra y limita su capacidad de comunicarse con familiares y en cualquier entorno social. Área de Wernicke. Giro temporal superior posterior. Antes comprendía lo que otros le decían, seguía conversaciones, entendía instrucciones simples y complejas. Podía mirar una película y entenderla o conversar normalmente. Después, aunque escuche, no logra entender bien el significado de las palabras. Puede confundir lo que le dicen, responder de forma incoherente o con palabras cambiadas. Esto lo desconecta del mundo porque no entiende a los demás, ni puede responder de manera adecuada. Fascículo arqueado y conexiones perisilvianas. Antes de la lesión podía repetir alguna dirección, un número de teléfono, una frase que alguien le dijera o aprender funciones nuevas. Después de la lesión no puede repetir ni frases simples porque las conexiones entre la comprensión y la producción están dañadas. Por ejemplo, si alguien le dice diga silla, esto puede que diga otra palabra o no diga nada. Esto afecta actividades básicas como aprender actividades nuevas, recordar mensajes o contestar cuando alguien le pide algo concreto. Giro angular y giro supramarginal. Lóbulo parietal inferior izquierdo. Antes sabía leer un texto, escribir notas y firmar documentos, hacer operaciones matemáticas sencillas como sumar o calcular el vuelto en una compra. Después perdió la capacidad de leer y escribir, alexia y agrafia, y tampoco puede hacer cálculos básicos. Esto lo hace dependiente de otras personas para cosas muy prácticas: leer un cartel en la calle, escribir un mensaje, llevar sus finanzas personales o firmar formularios. Ínsula. Antes de la lesión, su habla era clara, podía articular bien sonidos y pronunciar sin esfuerzo. Después, presenta dificultades para coordinar los movimientos necesarios para hablar. Aunque quiera decir algo, su pronunciación puede ser muy trabajosa, lo que genera aún más barreras de comunicación. Corteza prefrontal, dorsolateral y frontovasal. Antes podía organizar sus rutinas, planificar actividades, mantener atención en una conversación o trabajo, recordar listas o instrucciones, controlar sus impulsos. Ahora tiene problemas de atención, memoria de trabajo y razonamiento. Se desorienta en el tiempo, olvida lo que estaba haciendo y no puede planificar una tarea compleja, como cocinar o pagar facturas. Además, puede mostrar cambios de conducta, como desinhibición o apatía, que antes no estaban presentes. Esto lo vuelve mucho más dependiente de su familia para el día a día. Hipocampo y corteza temporal medial. Antes recordaba experiencias recientes, podía contar lo que le pasó el día anterior, reconocer personas, aprender información nueva.
Después de la lesión tiene dificultades para consolidar recuerdos nuevos, puede olvidar lo que acaba de aprender o olvidar lo que le dijeron hace unos minutos. Esto hace que no pueda progresar en la rehabilitación y esto afecta en su autonomía porque no logra retener rutinas nuevas ni tampoco información práctica. Efectos globales de la lesión: edema, hemorragias, desplazamiento de la línea media. Antes era independiente, trabajaba, podía viajar, comunicarse y resolver problemas cotidianos. Después, es decir, ahora, presenta un deterioro global. El lenguaje es casi ausente, su memoria y atención están comprometidas, comprensión limitada, dificultades motoras y necesidad de ayuda constante. Esto significa que ahora depende de familiares o cuidadores para actividades básicas, como vestirse, comunicarse, manejar dinero, seguir una conversación, orientarse en el tiempo o recordar la medicación. El posible tratamiento para este paciente debe ser principalmente la terapia del lenguaje. Con ella se busca que el paciente pueda mejorar poco a poco su capacidad de expresarse y de entender, trabajando en cosas básicas como nombrar objetos, responder preguntas simples y poco a poco recuperar parte de la lectura y de la escritura. Otra ayuda importante es el uso de comunicación aumentativa y alternativa, por ejemplo, con tableros de pictogramas o aplicaciones que le permitan señalar lo que quiere decir cuando no logra hablar. Esto le da la posibilidad de expresar sus necesidades y evita la frustración. También es necesario un programa de rehabilitación cognitiva donde se pueda trabajar la memoria y la atención, porque son funciones que se ven afectadas y que influyen directamente en la vida diaria del paciente. Además, un punto muy importante es la familia. Ellos deben recibir orientación para saber cómo comunicarse con el paciente, hablar despacio y con frases cortas, repetir las ideas de manera sencilla, usar apoyos visuales, pero sobre todo darle el tiempo para responder. La familia cumple un papel muy importante porque son quienes están más tiempo con él y pueden aplicar las estrategias día a día en casa. Para hacer un recuento, este tratamiento se basa en 3 ejes: la terapia del lenguaje, la estimulación cognitiva y la comunicación alternativa. Todo acompañado por el entrenamiento de la familia para que el paciente tenga mejores oportunidades de comunicarse y adaptarse a su nueva forma de vida. Consideramos que la afasia global representa una de las secuelas más complejas y limitantes que puede dejar un daño cerebral adquirido, ya que afecta de manera integral la capacidad comunicativa del paciente y limita su autonomía. No se trata únicamente solo de un trastorno del lenguaje, sino de una condición que repercute en la identidad y las relaciones sociales del individuo. Pensamos que la intervención en casos de afasia global debe ir más allá que las técnicas tradicionales, priorizando un proceso de rehabilitación flexible que se adapte a las necesidades particulares de cada paciente. Es indispensable incluir tanto a la familia como al entorno cercano en este proceso, ya que el apoyo social y emocional resulta tan importante como el trabajo terapéutico mismo para lograr cambios significativos y una mejora en la calidad de vida.